cuestión inflacionaria, el tema de la pobreza. Por eso queríamos hablar ahora unos minutos con Juan Luis Burr de la Fundación Fiel para preguntarte, Juan, bueno, ¿dónde estamos parados, no? Hoy el gobierno, el Ministerio de Economía en particular, salió a destacar que había conseguido una refinanciación de deudas importante, pero la bola de deudas tanto del Tesoro como del Banco Central parece imparable. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Vos preguntás cómo estamos. Claramente en una situación crítica por varias razones. Primero, el gobierno básicamente se está encargando de refinanciar deudas, está sin capacidad que haya demostrado de bajar el déficit fiscal. El déficit está creciendo este año. Si el déficit tuyo está creciendo, vos necesitas más plata, no menos plata. Necesitas más, colocar más deuda. Y eso es lo que se está haciendo, colocando deuda, ya sea en pesos como deuda en dólares, porque se está tomando deuda de los organismos multilaterales, está tomando deuda con China y en particular con el Fondo Monetario, pues se está pidiendo adelantar recursos y si es posible pagar menos. Pero eso no es un capricho, eso es producto de que vos tenés una situación de desorden que no estás resolviendo y que probablemente no podés resolver por razones políticas, pero bueno, el hecho concreto es que la situación da para un poco más de déficit, un poco más de deudas, endeudamiento, y por lo tanto es una situación de inflación que se va a mantener alta porque las brechas están altas, todo eso, ¿no? Perdón. Juan Luis, Iván Damianovich te saluda, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Sin embargo, incluso algunos economistas también que están dentro de la oposición, están considerando la posibilidad de que los dos próximos índices de inflación que se conocerán antes de las PASO, estamos diciendo el referente al mes de junio y el que tiene que ver con julio, podrían dar nuevamente cierta tendencia a la baja, lo cual podría incluso ser exhibido por parte del gobierno nacional y del candidato Massa como el principio de una reversión. ¿Vos qué considerás al respecto? Mira, es posible que la tasa de inflación esté en 7 en lugar de 8, si esa es la cuestión. Claro. Lo cual podés considerar un éxito formidable o una situación circunstancial. Nosotros estamos midiendo, Fiel está midiendo, en la ciudad de Buenos Aires, este mes estamos midiendo 7.8% en junio, pero hay que tener en cuenta que la canasta que se mide en la ciudad de Buenos Aires tiene menos proporción de alimentos que la que tiene en el interior del país, o sea, es una cuestión de cómo se arman las canastas de consumo, ¿no es cierto? Las zonas más ricas, entre comillas, tienen menos proporción de alimentos, más proporción de otras cosas, ¿no? Gasto en vivienda, gasto en esparcimiento, lo que sea. Eso puede hacer que con los mismos precios, lo que en la ciudad de Buenos Aires da una inflación de 7.8, en el país sea más parecido a 7.2, 7.3, una cosa por el estilo, porque la canasta de alimentos está creciendo este mes está creciendo menos que el resto. Por ejemplo, el alimento está yendo al 6%, en lugar de ir al... Vos sabés que en los primeros meses del año iba al 9% y hasta el 10%. Claro, este mes está yendo más bajo. Entonces tenés factores que te pueden hacer transitoriamente una tasa de inflación, ponele del 7, vamos a exagerar, 7%. Digo exagerar para abajo. Ahora, si vos decís que eso es una tendencia, yo te digo, las tendencias se miden por muchos meses, no por un mes o 2 meses. Si no hubieras tenido tendencia en noviembre, porque un mes bajó, pero en diciembre ya subió, en enero subió, en febrero subió, en marzo subió, etcétera, etcétera. Es decir, sí hay margen para que la inflación baje algunos meses, por ejemplo, porque no hago más ajustes de tarifas, ejemplo, no de todas las tarifas, pero me refiero a las tarifas de electricidad, gas y agua. La tarifa de transporte tengo que moverla, la tarifa de los precios regulados se van a mover, la nafta se va a mover, etcétera. Pero algunos precios se van a frenar,
durante 3, 4 meses, hasta que pasen las elecciones, y después vos sabés lo que sigue. Lo que sigue es ¡pum! Es decir, lo que no hiciste en esos 3 meses tenés que hacerlo después. Esa es la situación. Bueno, Rodríguez Larreta dijo, Juan, hoy que él va a hacer lo mismo que hizo en la ciudad. Supongo que en parte hablará de apuntar al equilibrio fiscal, pero la impresión es que en el marco de la oposición va a ser mucho más drástico el paso que quiere dar Patricia Bullrich. Habrá que ver si le alcanza para ganar en las primarias. Todo el mundo sabe, como bien señalabas vos, que en algún momento va a haber que hacer algún tipo de corrección. Sergio Massa está aspirando, ayer tuve oportunidad de verlo en su exposición en la Cámara, en el evento de la Cámara de la Construcción, dijo: en las próximas horas vamos a anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy no hubo noticias del tema, veremos si la hay entre jueves y viernes. Ahora, ¿qué se puede esperar del Fondo Monetario? Porque todo indica que no estaría en condiciones de anticipar demasiados fondos. A ver, el fondo, me parece a mí, está bastante jugado a no soltar la mano justo ahora, porque, digamos, la decisión que tomó hace un poco más de un año, se firmó el acuerdo y luego el acuerdo se fue modificando. Si vos seguís con detalle el acuerdo, primera revisión, segunda revisión, tercera revisión, cuarta revisión, o sea, todos los trimestres se revisa. Sí. Y se revisa de una forma de, bueno, en los últimos meses fue, bueno, digamos, simplemente para decir que no se cumplió. Pero antes la revisión era, bueno, esto pudiste hacerlo este trimestre, pero el trimestre que viene ya no lo podés hacer más. Por ejemplo, aumentar la deuda flotante. Esto lo pudiste hacer este trimestre, pero no lo vas a poder hacer más. Es decir, financiarte con adelantos del Tesoro, cosas por el estilo, digamos, con adelantos transitorios del Banco Central, etcétera. Es decir, yo creo que el Fondo Monetario está jugado a tratar de que el gobierno llegue con cierto orden hasta fin de año para que la administración que asuma en diciembre, sea quien sea que asuma, de la misma coalición o de la oposición, negocie otra cosa. Porque, digamos, no podés seguir así haciendo perdonazos y extendiendo. De allí a pensar que te van a dar plata, bueno, hay una diferencia importante. Lo que te van a dar es para que vos le pagues. Te pueden dar, digamos, alguna cosa más si vos te comprometés, por ejemplo, a algo. Ponele que te comprometés a hacer un nuevo ajuste de tarifas. Ponele que eso le anticipa lo que tiene que hacer el otro gobierno. O te comprometés a alguna cuestión de más disciplina del fisco en otro orden, que es una medida que va en línea con que vos tengas menos inflación, menos déficit fiscal, etcétera. Yo no lo veo muy probable, pero siempre se puede, en esta negociación siempre puede aparecer algo. Así que habrá que esperar. Siempre se promete mucho, después lo que viene es bastante poco, ¿no? La última, Juan Luis, por mi parte. Sí, Iván. Digamos, la situación hasta hace unos días atrás era de una altísima incertidumbre en torno, bueno, al tipo de cambio, a la corrida inflacionaria, a los mercados, qué podía pasar el día después de las PASO con los resultados sobre la mesa. Finalmente, bueno, todos conocimos que el Frente de Todos, o Unión por la Patria, optó por una fórmula encabezada por Sergio Massa. Desde el gobierno intentan trasladar la idea de que esta fórmula trajo cierta tranquilidad y despejó algunos fantasmas en el horizonte. ¿Vos crees que es así, digamos, que la figura de Massa contribuye a que transitemos los próximos meses con un poquito menos de volatilidad que la que podríamos haber pensado? Yo creo que sí, pero probablemente no por las razones que han dicho muchos, que han dicho, bueno, Massa es la garantía, Massa es garantía de que todo esto se va a ordenar, etcétera, sino por otra razón. La razón básica es que estás haciendo coincidir
los objetivos de quien está a cargo de la economía con los objetivos de la coalición, porque básicamente el ministro aspira a tener un buen resultado. No sé si ganar las elecciones, pero por lo menos tener un buen resultado. Y eso ya es una probablemente claro. probablemente es una indicación de éxito, vamos a ponerlo en estos términos. Pero además hay otra cosa, y eso forma parte de lo que vos preguntaste, es como el que está en comando, o sea, las alternativas son o la oposición, que te está diciendo que va a ser una corrección severa, más o menos severa, dependiendo de quién tome quien gane las elecciones, o digamos una persona, una coalición, llamémosle, del peronismo, frente de todo, kirchnerismo, como se llame, que lo que te promete, bueno, no te promete nada, pero por lo menos te expresa la necesidad de seguir con un acuerdo con el fondo. Y eso, en buen romance, lo que significa es, no saco los pies del plato, trato de mantener cierto orden. Eso significa que el año que viene, si el Frente de Todos, Unión por la Patria, como se llame, estuviera a cargo del gobierno y estuviera Massa de presidente, bueno, probablemente va a intentar mantenerse en un acuerdo con el fondo, hacer cierto ajuste fiscal, etcétera, más allá que no lo diga. Yo no esperaría que Massa esté anunciando en su campaña de gobierno que va a hacer el ajuste. Ahora, creo que los mercados asumen que si llega a ganar, y bueno, tiene que ordenar la economía, porque si no, no puede tener 4 años en este desorden. Eso es lo que te tranquiliza, la señal de que casi en cualquier escenario vas a tener cierto ordenamiento de la economía en el futuro. Bueno, si eso alcanza o no, no sé, pero eso es lo que está pasando, ¿no? Juan Luis, ustedes en la Fundación Fiel, bueno, ya desde hace muchos años hacen un seguimiento muy al detalle de lo que es la actividad, sobre todo la actividad industrial, bueno, distintos datos que son claves para analizar la marcha económica. Hay cierta polémica que cada vez va ganando un poquito más de espacio, diciendo que hay una economía subterránea que está sobreviviendo y a la que le está yendo más o menos bien, que no se refleja tal vez en las estadísticas porque es una economía en negro, son ingresos que no están blanqueados, pero que estarían explicando, por ejemplo, por qué el consumo se mantiene, por qué los restaurantes están llenos, por qué sale una entrada para un recital y se vende en pocas horas, por qué la gente viaja tanto. La OCDE ayer dio un informe advirtiendo que este año la economía va a caer, creo que habla de una baja del 1.6% del Producto Bruto para la Argentina, y cuesta a veces determinar dónde estamos parados, si realmente la situación es tan grave como dice la estadística del INDEC, con un 40% de pobreza, o la Universidad Católica, o en realidad se les está escapando algo que está pasando, por ejemplo, entre los que trabajan en oficios y demás, que no está tan blanqueada esa economía, ciertos comercios, y la situación no sería tan grave como está alertando la estadística oficial. A ver, José, digamos, grave puede ser una caída del Producto Bruto como fue en el 2002 de 10%. Ajá. No estamos en esa situación. Ahora, la pregunta es si es grave que la economía se contraiga. Ya nosotros tenemos una estimación de contracción que va entre 2,5% y 3%, no del 1,6, 1,8 como tiene la OCDE, sino una contracción mayor. Ahora, te puede preguntarse si una contracción del 2,5% es grave o no. Yo le diría, bueno, prescindo de la calificación, lo que le digo es, primero, hay evidencia que la economía que está produciendo menos. Por ejemplo, la industria, la medición de Fiel de mayo, da una caída interanual de 3%. Eso es un dato objetivo. Es decir, usted produjo menos bienes en el mes de mayo que en mayo del año pasado. Primera cuestión. Segunda, la economía tiene un aumento de consumo, en parte,
en buena medida, como bien explicado todos estos últimos tiempos, por el hecho de que usted tiene a la población que tiene ingresos huyendo del dinero. ¿Qué significa huyendo del dinero? Cuando usted tiene inflación alta, la gente compra autos, compra casas, compra televisores, o se gasta la plata. ¿Por qué? Porque si usted cobra 100 pesos a comienzo de mes, esos 100 pesos a fin de mes son 90 pesos, para ponerlo de alguna forma. Entonces usted no tiene sentido que guarde los pesos. No tiene sentido. Usted me dice, los puede poner a interés en el banco. Sí, le da un número, le da un interés para la gente que puede ahorrar. Pero lo que está pasando macroeconómicamente en la Argentina es que la gente ahorra menos. O sea, ahorra menos básicamente porque lo que ve es que no hay mecanismos de ahorro. Le gustaría ahorrar en dólares, pero no puede comprar dólares a 250, tiene que comprarlos a 500 pesos. Sí. Y eso es, bueno, en diversos mercados, no todos pueden comprarlo. Segundo, usted tiene incertidumbre sobre lo que va a pasar, porque, bueno, sí, puede ganar la oposición, quien sea, pero usted no puede poner un número exacto de si se le van a proteger los ahorros con poniéndolo a tasa de interés o poniéndolo en dólares. Entonces, la gente gasta. Y eso es lo que usted ve. Es un gasto preventivo. Mi presunción es que aun cuando la economía este año se caiga y el año que viene pueda rebotar un poquito, es muy probable que usted tenga más consumo este año que el año que viene, porque mucha gente va el año que viene a decir, si las cosas mejoran, por cualquier razón que sea, supongamos que eso ocurre, deja de consumir porque empieza a ahorrar, si usted logra estabilizar la economía. Bueno, eso no está pasando hoy. Hoy la gente no ahorra, ahorra mucho menos, gasta. Y eso es lo que ve. Más allá del episodio COVID, que no se olvide que el episodio COVID en todo el mundo, después de un año de estar encerrados, hubo una explosión de gasto. Sí, ¿Okay? sí, Eso es bien conocido. Eso es bien conocido. Gente que viaja más, que gasta más, etcétera, ¿no es cierto? Es como que, bueno, se vino el fin del mundo, entonces ahora gasto lo que tengo. Entonces no miremos esto de que hay un poco más de consumo ahora como un elemento de crecimiento. Yo le recuerdo que la economía informal, los ingresos informales están cayendo a una tasa del 15% anual, la gente que tiene ingresos informales. O sea, el que tiene ingresos informales, hay que ver las estadísticas del INDEC mismo, de los ingresos de los informales, estadísticas que dicen que cuando la inflación fue 114 al mes de mayo, los ingresos estaban creciendo a tasas bien por debajo del 100, del 90% de los informales. O sea, es que una caída del poder de compra. Así que yo sería cauteloso con esa hipótesis, diría lo que está pasando es que la gente no ahorra, se la gasta, porque porque no se puede proteger los ingresos. Bueno, eso es trágico para una economía, cuidado. Juan Luis, gracias como siempre, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes por llamar, un abrazo. Chao, chao. Ahí estaba Juan Luis Burr, de la Fundación Fiel.